Hola, mi nombre es Guido de Benedetti, estudiante de Diseño Industrial, y este es mi momento 4 para la materia Taller de Producción 1 a cargo del profesor Julián Ruiz de Ale Chavalet. Me gustaría arrancar con el proyecto integrador o por lo menos con la consigna que teníamos para el mismo, que era el objetivo de crear o concretar dos maquetas que tengan las siguientes características, sumado a la creación de un cubo de cartón de 20 por 20 más las láminas a lo largo de la cursada. Primero tenemos a la maqueta que debería tener empalme de curvas continuo, donde las curvas pasan de una cara a la otra pero no salen del contorno que forma el conjunto de caras desplegadas del cubo. Luego teníamos la otra, que era el empalme de curvas con discontinuidad aparente, donde las curvas presentan discontinuidades al pasar de una cara de la otra no adyacente, pero vuelven a verse continuas cuando se conforma el cubo en concreto. Con esta idea en mente, debemos ver lo que sucede en el inicio de la cursada, que es lo principal que vimos, y es cómo llegamos al proyecto integrador. Bueno, llegamos al proyecto integrador por la morfología, digamos, porque vimos la morfología, en este caso, de estas 4 etapas, que es, por ejemplo, la puntual, que el punto es una de las formas mínimas de expresión, es abstracto, es adimensional, es decir, que no tiene dimensión. Luego tenemos la morfología lineal, generada por una sucesión de puntos que puede presentarse alineados formando una recta o una curva. Pueden estar contenidas en un plano, las líneas planas, o en el espacio, líneas espaciales. Luego tenemos a la morfología laminar, que son aquellas formas generadas por una sucesión de líneas, donde, también llamadas superficies, pueden estar contenidas en un plano, superficies planas, o en el espacio, que serían superficies espaciales. Por último, tenemos al volumen o las volumétricas, que son una sucesión de láminas o superficies que conforman un volumen. Una vez que aprendimos de morfología, nos tenemos que pasar a lo que es la estructura. La estructura de las curvas son muy importantes ya que están la abstracta y la concreta. La estructura abstracta es el conjunto de líneas que brinda el marco necesario para la construcción de una línea, una superficie o un volumen. Mientras tanto, la concreta es el trazado de la línea, la superficie o el volumen en sí. Acá podemos ver dos casos bien marcados donde, por ejemplo, en el caso de la izquierda, la gota conóica tiene esos cuadraditos más sutiles que la enmarcan, y esa sería la estructura abstracta de la gota. Mientras tanto tenemos, por ejemplo, el óvalo de Cassini, que sería el trazo A o el trazo grueso, que es la curva en sí. Una vez aprendidas las estructuras y sus diferencias, pasamos a las tangencias. Si bien existen puntos con infinitas tangencias, nosotros nos centramos en las principales, aquellas que marcan un inicio o final para cada curva o en que su defecto la modifican. Algunos puntos significativos de las curvas pueden ser la tangencia horizontal, la tangencia vertical, la tangencia oblicua, el punto inicial, el punto final, el punto de doble tangencia y el punto de inflexión. En esta imagen pueden ver cómo en el punto inicial arranca la gota conoica y luego pasa por un punto de inflexión, luego por una tangencia vertical, luego una tangencia horizontal, donde se enlaza o se empalma, mejor dicho, con la elipse, y termina luego en el punto final con una tangencia vertical. Estos son algunos de los trabajos que tuvimos que hacer, donde tuvimos que encontrar varios objetos y buscarles sus puntos significativos con su estructura abstracta. Acá pueden ver 2 sillones que elegí yo y un automóvil. Claramente nuestros pilares en estos trabajos fueron las curvas, que bueno, durante toda la cursada nos centramos en ver las siguientes y crear recorridos o trayectos con ellas. Estas uniones o recorridos se denominan empalmes. Tuvimos la posibilidad de usar estos 7 tipos de curvas distintas: la circunferencia, el óvalo de Cassini, la lemniscata, la gota conoica, el ovoide, la parábola y la parábola conoica, cada una con sus dificultades y con sus respectivas tangencias. Pasando a los empalmes y los trayectos, existen 2 tipos de empalmes, abiertos y cerrados. Acá pueden ver un ejemplo de 2 de mis empalmes abiertos y 2 de mis empalmes cerrados, que tienen varias curvas en conjunto o empalmadas que forman un recorrido. Uno de los objetivos de estos empalmes o trayectos era que se debía mantener la continuidad a lo largo de todo el empalme. Las rectas tangentes en la unión de 2 sectores de curvas deberían ser colineales, es decir, una tangencia horizontal con una tangencia horizontal, o tangencia vertical con una tangencia vertical, y así. Luego pasamos a las transformaciones, que hay estos tipos de transformaciones para estos proyectos. Por ejemplo, tenemos a la traslación y al escalado, y sus respectivas variantes, como por ejemplo el escalado con la traslación, luego el escalado con un punto de referencia, el escalado por reducción, o por ejemplo la ampliación no proporcionada, que también era válida en estos trabajos. Acá ven 2 ejemplos de mis transformaciones, uno de una curva o empalme cerrado y otra de una curva o empalme abierto.
pero lo importante venía a continuación debido a que debíamos hacer 4 transformaciones y luego concretar una maqueta. En mi caso usé elementos puntuales, lineales y laminares, como puede ser la goma eva, la impresión 3D, el hilo y también las chinches para marcar los puntos significativos de mi maqueta. Por otro lado, tuve que hacer esta maqueta de la curva o empalme cerrado, que lo hice con acetato de distintos colores para diferenciar y marcar bien cada estructura y cada transformación que iba a llevar la curva en sí. El desafío en esta maqueta era ver dónde se podían posicionar los puntos de anclaje a lugares significativos y que luego estos le dieran una identidad al conjunto. Los elementos que utilicé fueron cartulina, el corte láser y el corte en tijera, el pegamento Suprabond, los empalmes con círculos también para unir algunas partes de la curva. Luego, bueno, la maqueta quedó con una correcta superposición de las curvas, logrando que el observador pueda apreciar sus 4 capas y pueda modelar con ellas. Pasamos a la segunda maqueta de este proyecto integrador, que bueno, el desafío fue inventar un soporte para la parte superior que tenía mucho peso para la estructura, al igual que la unión para las partes más finas de las placas. Decidí usar los colores primarios para generar un verdadero contraste entre las curvas. Estos colores se complementan muy bien y marcan de forma correcta los recorridos de cada transformación. Los materiales que utilicé fueron MDF de 2 milímetros, el corte láser, la pintura acrílica de distintos colores, la del soporte de cartulina, el pegamento Suprabond y también una varilla de madera para sostener la estructura. A continuación les dejo un mini video de mi presentación de las maquetas para concluir con este proyecto. Finalizar el video, les agradezco por su atención en este momento 4 de la materia Taller de Producción 1. Muchísimas gracias.